que lo llamamos método de mínimos cuadrados convencional, que no es otra cosa más que aplicar la teoría de minimización que todo el mundo conocemos y manejamos a un sistema de ecuaciones. Y obtenemos el mínimo de una función. Esto lo aplicamos a un modelo RX y obtenemos la identificación del sistema, el modelo del sistema. Y posteriormente hicimos algunos cambios en la forma de calcular este algoritmo y lo hicimos de manera recursiva. Es decir, modificamos nada más la forma de cómo se calcula el algoritmo original, de tal manera que conforme va llegando los datos, se va ajustando el vector de parámetros y utilizando el mismo algoritmo. ¿Ok? Pues eso lo hicimos utilizando la teoría clásica, pero no es el único método. Ahora vamos a trabajar o analizar otro método que es muy útil porque tiene otras características eh, algorítmicas, es decir, se calcula de manera diferente y tiene algunas propiedades ventajosas, pero en realidad vamos a estar calculando el mismo método de mínimos cuadrados mediante otras técnicas de minimización. La forma en cómo calculamos el primer algoritmo pues no es única, hay otras formas y otros métodos. ¿Ok? Entonces para eso vamos a pues analizar los sistemas de ecuaciones. Cuando analizamos el método de mínimos cuadrados convencional, lo hicimos a partir de un modelo ARX. Ese modelo ARX, pues en realidad es una ecuación por cada muestra y esas ecuaciones se van agregando a una matriz y vectores. Entonces lo que sucede al final es que vamos a tener un sistema sobredeterminado. Es decir, en realidad mi modelo RX lo puedo escribir de la forma de la multiplicación de una matriz A que es cuadrada, perdón, que es sobredeterminada, que tiene un número de columnas eh, fijo, pero el número de renglones es mayor que el número de columnas, entonces es un sistema sobredeterminado. Entonces sería la multiplicación de una matriz A por un vector X igual a un vector B. Entonces vamos a analizar este tipo de sistemas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la matriz A es una matriz de M por N, en donde M es mayor que N, es decir, es un sistema es sobredeterminado. El vector X debe ser de una dimensión N para que se pueda hacer la multiplicación, y el vector B debe ser de una dimensión M porque es el resultado de el vector. ¿Ok? Eh, y obviamente estamos considerando aquí que M, que es el número de columnas, es mayor que N. ¿Ok? Entonces aquí no se confundan con la clase pasada. La clase pasada N era el orden del sistema. Aquí estamos hablando ya de un sistema general totalmente aparte del sistema. No tiene que ver con el orden ni con nada de eso. Simplemente es un sistema sobredeterminado que vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, un sistema de este tipo, obviamente, pues tiene más renglones que columnas por esta condición. Y la dimensión de X y de B debe de corresponder de tal manera que se pueda realizar esta operación. Entonces es un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Queremos solucionar este sistema para X, pues sabemos que tenemos múltiples soluciones, no tenemos una solución exacta, tenemos una gran cantidad de soluciones.
¿Ok? Por lo tanto, lo podemos escribir de esta forma. Cada solución, si despejamos A y B, cada solución pues va a tener un error. Cada valor que le pongamos a X, que satisface esta ecuación de acá, pues va a tener no va a ser exacto, va a tener una diferencia. ¿Ok? Entonces lo podemos escribir de esta forma, como AX menos B igual a E. Y en este caso E representa un error de alguna solución. ¿Ok? Entonces fíjense que tenemos aquí. Tenemos un sistema de ecuaciones sobredeterminado y sabemos que tenemos múltiples soluciones y cada solución me da un vector de error. Entonces vamos a tratar de solucionar esta ecuación. Si premultiplicamos por A transpuesta la ecuación 4.2, ¿qué sucede? Pues resulta que ahora vamos a tener A transpuesta por AX menos A transpuesta por B igual a A transpuesta por E. Entonces tengo que premultiplicarlo por todos los sumandos que hay en la ecuación para que no se altere. ¿Okay? Entonces sigue prevaleciendo la igualdad. ¿Ok? Ahora, la matriz A transpuesta por A ahora es una matriz simétrica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estoy multiplicándola por ella misma y además queda una matriz cuadrada de dimensión n por n. ¿Ok? Entonces, vamos a tener este sistema. Permítame un momentito, por favor. Bueno, vamos a continuar. Entonces, el sistema premultiplicado por A transpuesta, la multiplicación de A transpuesta por A me da como resultado una matriz cuadrada de n por n. ¿Ok? Entonces, y obviamente x es de n, la multiplicación de estos sistemas me daría un vector. ¿Ok? Entonces tendría aquí el vector del error también modificado por esta matriz y sería un sistema que en caso de existir la inversa de la matriz A transpuesta por A, entonces podemos despejar. Podemos calcular la inversa y despejar X. ¿Ok? Pero si calculamos la solución mínimo cuadrática del error al cuadrado, ¿cuál es la solución? Pues ya sabemos cuál es la solución, la cual calculamos en clases pasadas. La solución mínimo cuadrática del sistema de ecuaciones es A transpuesta por A inversa por A transpuesta por B. ¿Ok? Entonces, esa es la solución mínimo cuadrática. Y aquí lo que estamos haciendo es abordar el tema de mínimos cuadrados, pero de forma general, utilizando un sistema de ecuaciones sobredeterminado.
¿Ok? Entonces esto fue lo que hicimos en clases pasadas. Básicamente obtener el método de dominios cuadrados. Pero este no es, y bueno, y adicionalmente utilizamos un desarrollo para obtener el método de dominios cuadrados recursivo. ¿Ok? Entonces, pero este tipo de métodos, aunque están bien definidos y operan, pues no son los únicos. Vamos a tratar de desarrollar un método nuevo que nos permita hacer un cálculo de una forma diferente y que tenga mejores propiedades numéricas. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a analizar el mismo problema que está planteado aquí y que ya lo solucionamos, pero de una forma diferente. ¿Ok? Entonces, otro enfoque que podemos utilizar es factorizando una matriz. Observen que aquí el problema que tenemos es la factorización de esta matriz. Esta matriz es una matriz cuadrada, entonces tenemos que despejarla y el despeje es con la matriz inversa. Este es el problema. Entonces vamos a tratar de buscar una forma alternativa de despejar esta, o sea, quitar esta matriz de la X sin tener que calcular la inversa, que eso es uno de los problemas principales. Para eso entonces vamos a analizar esta matriz, a ver qué propiedades numéricas tiene o qué podemos hacer con ella. Entonces, si esta matriz la definimos como S, la matriz cuadrada, simétrica y además definida positiva, porque en realidad es el cuadrado de un número, el cuadrado de un número siempre es positivo, entonces el cuadrado de una matriz también es definida positiva y además como es multiplicada por ella misma, pues esta matriz se vuelve una matriz simétrica. ¿Ok? Entonces, si la definimos como S de simétrica, resulta que esta matriz cuadrada la podemos modificar y dividir en la multiplicación de dos matrices F que tienen características muy particulares. La matriz F son matrices triangulares, o superior o inferior, dependiendo si es transpuesta o no transpuesta. La matriz normal es triangular superior y la matriz F transpuesta es triangular inferior, de dimensión n, es decir, es cuadrada de n por n, pero son triangulares, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que se puede eh, calcular de alguna manera la matriz F. La matriz F tiene las mismas características que A. Al momento de multiplicar, F por F transpuesta es igual a A transpuesta por A. ¿Ok? Eh, esta matriz F se le conoce normalmente como la raíz cuadrada de S. ¿Ok? Entonces, en el caso que podamos calcular F, a esa F la vamos a conocer como la raíz cuadrada. Es decir, cuando calculamos inicialmente A transpuesto por A, es como calcular el cuadrado de A. ¿Ok? Y finalmente, si las separamos, las factorizamos, pues es como sacar la raíz cuadrada de S, de la multiplicación. ¿Por qué primero le vamos al cuadrado y luego le sacamos la raíz cuadrada? Porque acuérdense que el hecho de hacer la multiplicación de A transpuesta por A me lleva a una matriz cuadrada. Y con una matriz cuadrada, entonces la solución es exacta. Ya, aquí el problema es que la matriz es sobredeterminada. La solución tiene múltiples soluciones. Pero una vez que la matriz que estoy manejando aquí es cuadrada, entonces tiene una sola solución y es única. Pues por eso primero la elevo al cuadrado y luego la factorizo. Y el resultado F resulta que es una matriz triangular y además es cuadrada. ¿Ok? Entonces fíjense, si sustituyo esta ecuación que tengo acá, el método de mínimos cuadrados, acuérdense cuál es el método de mínimos cuadrados. Voy a poner aquí.
La solución mínimo cuadrática es A transpuesta por A por X igual a A transpuesta por B. ¿Okay? Esa es la solución mínima cuadrática. Lo que hacemos es multiplicar por la inversa aquí para despejar. Es la misma solución. La X es igual a A transpuesta por A, todo a la menos 1 por A transpuesta por B. Ok, esta es la solución mínimo cuadrática. Sin embargo, y es la misma. O sea, si la expreso así o lo expreso así, es la misma solución. Ok, entonces fíjense, y obviamente la solución que nosotros conocemos es, en lugar de A usamos Z, y en lugar de B usamos Y, y en lugar de X usamos P. Aquí lo estamos usando con otras variables de forma general. ¿Ok? Entonces, este es mi método de mínimos cuadrados. Pero no voy a calcular la inversa, simplemente voy a hacer esta sustitución. Hago la sustitución y me queda este término, que este es el método de mínimos cuadrados. Este es mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. Esta expresión de aquí. ¿Ok? Entonces, asumiendo que podemos calcular f, que simplemente sustituimos a transpuesta por f transpuesta por f. ¿Okay? Ahorita vemos cómo hacemos el cálculo de f, pero primero vamos a asumir que puede calcular. Si eso es posible, entonces resulta que voy a hacer un cambio de variable. F por x lo voy a llamar x'. ¿Okay? Si hago ese cambio de variable, ¿qué sucede? Voy a hacer mi solución en dos pasos. Primero soluciono para x' y después soluciono para x, en este punto de aquí. Entonces, para realizar la factorización de la simétrica, que además es definida positiva, se pueden aplicar un conjunto de algoritmos que ya existen y que son ampliamente utilizados. Uno de ellos es un algoritmo que se llama de Cholesky, que no es otra cosa más que un algoritmo de factorización. Y con eso, obviamente, podemos solucionar nuestro problema de encontrar la matriz F. Sin embargo, para el método que nosotros vamos a utilizar aquí, este método no es muy útil porque lo que necesitamos es hacerlo paso por paso para ir tomando información del algoritmo. ¿Ok? Pero bueno, el algoritmo que vamos a utilizar pues ya es ampliamente conocido y muy estudiado y se utiliza para otras aplicaciones, en métodos numéricos, por ejemplo, etcétera. Entonces nosotros vamos a desarrollar un método eh, parecido al de Cholesky, pero que lo que hace es ortonormalizar un sistema. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarle a este sistema que tenemos aquí en 4.7 una transformación lineal a ambos lados, de tal manera que la matriz original f por f se vaya transformando en una matriz f. ¿Okay? Entonces, si hacemos eso, al final vamos a tener este despeje. Vamos a calcular f por x igual a f transpuesta a la menos 1 por a transpuesta por b. Y si logramos hacer eso, básicamente ya tenemos la solución, porque el siguiente paso sería solucionar este sistema, que es muy sencillo dado que f es triangular y no necesitaríamos calcular la inversa de f. ¿Ok? Entonces, el objetivo es buscar un procedimiento
que aplicado repetidas veces al sistema de mínimos cuadrados me haga este despeje. ¿Ok? En donde F, acuérdense que es una matriz triangular cuadrada, triangular superior. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos ese procedimiento? ¿Cómo logramos transformar la ecuación 4.7 en la ecuación 4.8? Que no es otra cosa más que una transformación. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a aplicar, vamos a premultiplicar este sistema de acá por transformaciones, es decir, por una matriz que tenga un determinante igual a 1 para que no se altere. Es decir, lo voy a estar multiplicando repetidamente por 1 en el lado izquierdo, por el lado izquierdo en ambos lados de la ecuación. Si hago eso, pues la igualdad se prevalece y no altero el valor de x. ¿Ok? Entonces necesito buscar una matriz que al momento de multiplicarla, pues tenga esa característica, que sea, primero, tenga un determinante igual a 1 y posteriormente que sea una transformación ortonormal para que no altere el resultado. ¿Ok? Entonces, pues eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. La transformación que vamos a aplicar tiene la siguiente forma. Vamos a considerar que la matriz de transformación esté. Entonces van a ser ceros excepto su diagonal principal. Y en alguna parte de la matriz, en donde va a ser de interés, un punto de interés, voy a poner en la diagonal principal C y C, y de forma cruzada S y S negativa. ¿Ok? Entonces eso me va a construir una transformación, una matriz que va a ser una transformación. ¿Ok? ¿Qué características? Bueno, tengo que ubicar dos posiciones J y K dentro de la matriz. Primero la dimensión, es una matriz cuadrada. De esa matriz debe ser de la misma dimensión de la matriz A transpuesta por A, es decir, de n por n. Y debo ubicar dos posiciones, una posición J y una posición K. Y en esas posiciones vamos a definir C y S, tal como está en la ecuación 4.9. ¿Ok? Entonces, posteriormente, vamos a definir las características de la matriz. Acuérdense que yo quiero que, o lo deseable es que esta transformación tenga un determinante igual a 1. Tiene un determinante igual a 1, entonces, ¿qué valores tiene que tener C y S? Para que eso se cumpla, C cuadrada más S cuadrada debe ser igual a 1. Entonces, la característica numérica que estoy buscando pues, es que esta transformación sea una transformación ortonormal, y si eso se cumple, entonces la transpuesta de esa transformación es igual a su inversa. ¿Sí? Entonces, esa es una característica numérica que tendría esta transformación, y eso sería una transformación ortonormal. ¿Ok? Entonces, si logramos hacer eso, entonces ahora vamos a construir las matrices, perdón, las transformaciones. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, esta matriz T normalmente se conoce como una matriz de rotación, porque el efecto en un sistema de coordenadas es un efecto de rotación. ¿Sí? Si tengo un vector y lo multiplico por esta matriz, pues básicamente estoy rotando el vector en un sistema 3D, por ejemplo. Entonces, es por eso que esta matriz también se le puede conocer como una matriz de rotación. Y para que poder calcular C y S que cumpla esta condición, pues lo más fácil es sustituir C por el seno de un ángulo y S por el seno de otro ángulo, en donde ese ángulo es la rotación que significaría en un sistema de coordenadas.
Ok, entonces vamos a sustituir el C por el coseno de un ángulo y el S por el seno del mismo ángulo. Ok, entonces sabemos que hay una identidad trigonométrica que hace que se cumpla esta condición. Entonces lo único que tendríamos que definir sería ese ángulo. ¿Ok? Entonces ya tenemos la forma en cómo vamos a calcular el C y el S en esta matriz de transformación ortogonal y lo vamos a hacer poniendo el seno y coseno. ¿Ok? Entonces eh, ya tenemos la forma en cómo se define la matriz. Ahora, vamos a aplicar esta transformación a una matriz D. Yo tengo una matriz D y le voy a aplicar esta transformación que acabo de definir. ¿Ok? Entonces, simplemente multiplico la transformación por la matriz. ¿Y qué sucede? Fíjense, si lo premultiplicamos, es decir, la multiplicamos por el lado izquierdo, la matriz T, las filas J y K del producto se cambian, tienen un cambio y el cambio sería en que la nueva matriz tendría una modificación en la posición J y otra modificación en la posición K. Y la modificación sería determinada por estos cálculos. ¿Ok? Entonces, y esto lo vamos a ver más fácil en un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para ver cuál es el efecto de la transformación. Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejemplo de la premultiplicación por esta transformación. Vamos a considerar que tenemos esta matriz, la matriz de 3 por 3, es decir, n es igual a 3. ¿Ok? Entonces vamos a construir una rotación o una transformación, esta matriz. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar j igual a 1 y k igual a 2. ¿Ok? Entonces, si seleccionamos j igual a 1, es j, acuérdense, y aquí sería k. Entonces la posición de j está en 1 y k. Entonces simplemente una vez que definimos la transformación y el tamaño de esa transformación, tenemos que cambiar la posición de j y k. Entonces la primera transformación que vamos a utilizar es fijando j en la primera columna y k en la segunda columna. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a construir esta matriz? Pues de acuerdo a la forma general, pues como el j está aquí y el k está acá, entonces aquí queda C, aquí menos S, perdón, S, y aquí menos S. Y como es de orden 3, aquí queda 1, y 0, 0, 0 y 0. Esa sería la matriz, porque es de 3 por 3. Entonces, si muevo J y K hacia un lado, la matriz cambia. Pero la que acabo de definir es esta que está aquí. ¿Ok? Entonces ahora, ya definí mi matriz, mi transformación. ¿Ok? Esta transformación pues ya sé que tiene unas ciertas características, que su transpuesta es su inversa, etc. Que tiene un determinante igual a 1, que c al cuadrado por s al cuadrado es igual a 1, tiene esas características. Entonces esa transformación la voy a multiplicar por d, es decir, voy a hacer la multiplicación, está aquí. De hecho aquí está un error, este no es t por d, y es nada más t por d. Quítenle este. Es así. Entonces, básicamente, pues esto es, este simplemente quítenle este, y lo que me va a dar es de prima. ¿Ok? Entonces, si hago esa multiplicación, tengo t por s por menos s
por C, 0, 0, 1, 0, 0. Esta es la transformación T multiplicada por la matriz D, que es 2, 4, 2, 1, 5, 3, 2, 6, 1. Si efectúo esta multiplicación, obtengo este resultado. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que estoy buscando? Asumiendo que D es la multiplicación de A por A transpuesta. Pero mi problema es el siguiente. Pongan que D es igual a A transpuesta por A. Y quiero transformar este D a una matriz F. Y esta F es triangular. Superior. Entonces lo que tengo que hacer es convertir todos los que están resaltados en negritas, el 1, el 2 y el 6, tengo que convertirlos en 0. Tengo que transformarlos a 0. ¿Okay? Entonces la primera transformación que voy a hacer es llevar este 1 a 0. Entonces, ¿qué condición se debe de cumplir en la multiplicación para que este término de aquí sea igual a 0? Ya una vez transformados en D', eso lo que significa es que este término de aquí va a ser 0. ¿Ok? Entonces, ya con esta nueva condición, ya puedo calcular el valor de C y de S. La primera condición, ¿cuál era? Que C cuadrada por S cuadrada sea igual a 1. Ahora la segunda condición es que menos 2S más C sea igual a 0. Entonces son dos ecuaciones con dos incógnitas y las puedo resolver. ¿Ok? Y con eso obtengo el valor de C y S, que al sustituirlo en esta ecuación, la 416, obtengo el valor, perdón, obtengo una matriz D', que es una transformación de D, pero que ya tiene 0 en este punto de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente tengo las dos condiciones, una que es que este término de aquí sea 0, y la otra, que era la inicial, que era que S cuadrada más C cuadrada sea igual a 1. ¿Ok? Entonces, ya tengo estas dos condiciones y tengo que cumplirlas. Entonces, si de aquí son dos ecuaciones con dos incógnitas, despejo C y S, ¿cuál es el resultado? Entonces, si de la 17 despejo C, me queda que C es igual a 2 veces S. Y si esto lo sustituyen acá abajo, entonces me queda que S cuadrada más 4S cuadrada es igual a 1. Y despejo S, me queda igual a 1 sobre raíz de 5. Si esta la sustituyo en la que está acá arriba, entonces me queda que C es igual a 2 veces raíz de 5. Entonces ya obtuve los valores de S y de C de tal manera que se cumplen estas dos condiciones. Y si se cumplen estas dos condiciones, resulta que este término de aquí va a ser 0 y todos los demás cambian, excepto la última fila. ¿Ok?
Entonces, esta es la solución y el resultado sería d' igual a raíz de 5, 13 entre raíz de 5, 3 entre raíz de 5, 0, 6 entre raíz de 5, 4 entre raíz de 5, 2, 6 y 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que logré al multiplicar mi matriz D por esta transformación? En donde este C, acuérdense que este C lo calculamos como 2 sobre raíz de 5. Y vamos a ponerlo tal cual. O sea, lo que hicimos ahorita fue encontrar esta transformación adecuada para eliminar este 1 de acá arriba. ¿Sí? Entonces resulta que fue 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5, menos 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, 0, 0, 1, 0. Esa es la matriz T. ¿Sí? Entonces, si esa matriz T la multiplico por D, el resultado ya vimos que es este. ¿Sí? Y pues es D'. Lo único que hicimos fue transformarla y la principal transformación que estaba buscando es que este término de aquí fuera 0. ¿Ok? Entonces ahora a D' le voy a aplicar una segunda transformación. ¿Ok? La segunda transformación, pues ahora voy a iniciar otra vez el ciclo. Ahora voy a considerar esta D', pero ahora voy a poner J aquí y K acá. Con ese J aquí y K está en este otro punto, pues básicamente voy a construir esta transformación. ¿Ok? En donde, o sea, ya las J y la K no están adyacentes, sino que una está en un extremo y la otra está en el otro extremo, pero se sigue cumpliendo el mismo, eh, la misma condición de la transformación. Entonces ahora mi transformación va a ser C', S', S' menos S' y C. ¿Ok? Entonces, esta T B' la vamos a multiplicar por D'. ¿Ok? Y si al hacerlo, pues obviamente lo que voy a buscar es que este término ahora de aquí sea 0. Es decir, fíjense, el término que coincide que voy a hacer 0 es el término que está en S negativo. Entonces busco oposición al S negativo y esa posición de la matriz D es la que se va a anular, va a ser 0. ¿Ok? Entonces repito el procedimiento. Lo primero que debo hacer es premultiplicar. ¿Cómo me queda? Lo voy a poner aquí. Voy a poner D por T y prima va a ser igual, poner aquí, S' por 0, S', 0, 1, 0, menos S', 0, todo eso lo voy a multiplicar por la matriz de que es raíz cuadrada de 5, 13,
Entonces raíz de 5, 3, raíz de 5, 0, 2, 6, raíz de 5, 4, 6, 1. Hago la multiplicación de las dos matrices y me va a quedar un sistema en donde la posición del D bi'prima va a depender de los valores C' y S'. Y voy a despejar de la misma forma como lo hice en el primer ciclo. Tengo que hacer cumplir que C' cuadrado más S' cuadrado sea igual a 1. Y la condición en donde este término, una vez que haga la multiplicación aquí en D bi'prima va a quedar un término, esa condición debe ser igual a 0. Vuelvo a hacer un nuevo procedimiento, despejo C' y S' y lo sustituyo en la operación y ya obtengo D bi'prima. ¿Ok? Y finalmente lo hago una tercera vez y ahora el término que voy a anular sería este término de aquí. Cuando haga eso, entonces fíjense lo que va a suceder. El término, perdón, los valores iniciales de D, que es 1, 2 y 6, van a ser 0. Y todos los demás van a ser valores diferentes de 0. ¿Sí? ¿Y esa matriz qué forma tiene? ¿Esa matriz qué forma tendría? Una matriz triangular superior. Es decir, que va a tener valor, lo voy a llamar D, De la diagonal para arriba a unos, ¿no? ¿sí? Exactamente, de 11, de 12, y lo voy a poner triprima, que son valores diferentes a la original, de 13, prima, y sería 0, aquí sería 0, que sería de 22, triprima, de 23, triprima, y 0, y por último de 33, triprima. ¿Ok? Y esta matriz es una matriz triangular. Superior. ¿Ok? Entonces fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Transformando una matriz que de origen es cuadrada y simétrica y la estamos transformando en una matriz triangular superior. ¿Ok? Es lo único que estamos haciendo ahorita en el procedimiento. ¿Ok? ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta, alguna duda? Si ven de lo que se trata el método, estamos buscando, bueno, definimos una matriz y en base a los valores de esta matriz estamos buscando una transformación general, a la cual vamos a llamar T, que al momento de multiplicarla por esta matriz, lo que me va a arrojar es una matriz triangular. ¿Ok? Y eso es lo que estoy buscando. Porque acuérdense cuál es mi problema. El problema está acá arriba.
Aquí está. Inicio con un sistema así. A transpuesta por A por X es igual a A transpuesta por P. Ese es el método de menos cuadrados. Ahora, con el método que acabamos de ver, ya vimos que puedo encontrar una transformación, una matriz que al momento de multiplicarla por aquí y al momento de multiplicarla por acá, ¿cuál es el resultado? Este de aquí se vuelve una matriz triangular. ¿Ok? Entonces, mi resultado es que esto que está aquí es F, porque es precisamente una matriz triangular superior. Y este T, bueno, por X, ¿y ese T quién es en realidad? F transpuesta a la menos 1. Por A transpuesta por B. ¿Okay? Entonces el método para lo que me sirve es para encontrar esta ecuación, esta solución. Cuando le aplico la transformación en ambos lados, o sea, por el lado del A y también por el lado del A por B. Entonces el resultado pues es básicamente encontrar la factorización, encontrar la raíz cuadrada de A transpuesta por A. Eso es lo que en realidad estoy haciendo. Entonces acá, y esa solución es la que estoy buscando y aquí es donde tengo el método de menos cuadrados. Pero aquí simplemente estoy analizando el método, qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, de tal forma que transforme mi sistema y que al final obtenga un sistema triangular. Y aquí con D estoy ejemplificando una situación hipotética en donde A transpuesta por A es igual a D. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo en donde A transpuesta por A igual a D. Acuérdense, A transpuesta por A es una matriz cuadrada. Y en este caso N es de 3. 3 por 3. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No tienen dudas o preguntas? Entonces ya están listos para una tarea. Entonces, bueno, ahí, ¿se escucha? No escucha. Sí, 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 adelante, adelante, te escucho. Bueno, el objetivo nada más es quitar la inversa. El objetivo en este nuevo método es modificar la matriz cuadrada y transformarla. Es una matriz cuadrada, hay que transformarla a una matriz triangular superior. ¿Ok? Que es lo mismo que encontrar la raíz cuadrada de una matriz. Y el método es este, con transformaciones ortogonales. Ese es el objetivo. ¿Okay? Fíjense, algo que no debemos de perder, porque luego nos perdemos en este método y dejamos de lado lo importante. ¿Qué es lo importante aquí? Aquí lo importante es que este es mi método de menos cuadrados. Este. ¿Okay? Es el método de menos cuadrados. Eso no lo debemos de perder de vista. Como ya lo habíamos puesto acá. Aquí está. Este es el método de menos cuadrados. Este sin despejar es A transpuesta por A por X igual a A transpuesta por B. Esto de aquí es el mismo. Este es método es mínimos cuadrados.
¿Ok? Nada más, lo único que cambiamos es que, como lo veníamos manejando, es que en lugar de Z estamos manejando A, en lugar de P estamos manejando X y en lugar de Y estamos manejando B. Vamos a verlo. ¿Cuál es mi método de mínimos cuadrados? Ya está, miren. Método de mínimos cuadrados. ¿La solución cuál fue? Aquí está. Pues P es igual a Andrés. Esta es el mismo método, ¿no? Nada más cambien P por X. Vamos a hacerlo. X y Z por A. La transpuesta por A. Todo a la menos 1. Por A transpuesta. Y en lugar de Y tengo B. Es exactamente el mismo. Nada más estoy cambiando las variables para hacer el análisis del método. ¿Ok? Sí, Entonces nos regresamos. Y fíjense que es exactamente lo mismo. Aquí está, miren. Nada más cambié las variables para efecto de explicar el método. ¿Ok? Entonces ahora fíjense cómo estoy abordando el problema. Pero lo estoy abordando de la siguiente manera. Primero, pues aquí me doy cuenta que la inversa siempre es un problema. Entonces evito calcularla y al evitar calcularla, pues es escribirla como ya la tenía acá. La transpuesta por A por X igual a A transpuesta por B. Es el método de mínimos cuadrados. Nada más está escrito de otra forma, ya sin sí. despejar. ¿Ok? Entonces voy a abordar mi problema con esta forma. ¿Ok? Entonces, tengo esa forma. Entonces ahora asumo que se puede calcular la raíz cuadrada y sustituyo A transpuesta por A por F transpuesta por F, que es lo único que hice aquí. Sigo teniendo aquí mi método de mínimos cuadrados. Nada más que pues ahora estoy expresando la multiplicación de A transpuesta por A por F transpuesta por F. ¿Ok? Entonces, ahora, bueno, ya sé que este es mi método de mínimos cuadrados. Lo importante sería ahora saber quién es F. Si sé quién es F, ya solucioné el problema. ¿Ok? Entonces, Sí. ahora me estoy enfocando a buscar un método que me permita transformar esta multiplicación por F. Y si lo logro, entonces hago el despeje. Es este despeje. Entonces, el método, pues a partir de aquí explico el método de forma general y luego de forma específica con un ejemplo, para este ejemplo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda sobre el procedimiento? ¿Todo bien? Ahí vamos, ahí vamos. Ok. Bueno, lo que les voy a pedir de tarea para que analicen bien el problema es que, así como se hizo para la primera transformación, de hecho aquí está mal es esta es T', nada más cambien esta T' y ya es todo lo que teníamos. Y quiero que con este método me entreguen esta matriz, esta, pero para este ejemplo. Es decir, lo hicimos nada más para T'. Pues hay que hacerlo para T bi' y para T tri'. Es esta de acá. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar de tarea ahí en el Classroom para que lo Sí. entreguen y, y analicen el método. ¿Ok?
Entonces Creo que eso, es pues, el lo desarrollo completo, expongo. ¿no? Perdona, ¿no te escuché? El desarrollo completo, digo, Sí, los pasos exactamente. para cumplir. Aquí nada más se queda hasta uno. Hay que hacerlo para anular el 2 y el 6 de esta. Ok, sí. Entonces se va a transformar y ya me va a quedar una matriz triangular con los valores ya nada más en la parte superior. ¿Ok? Entonces hay que continuar con el ejemplo y terminar hasta llegar a esta T. ¿Ok? Mientras tanto vamos a continuar con, con el, con el método. Ok, entonces aquí nada más hicimos un ejemplo, definimos la transformación, cómo se define la transformación. Ahora esto que hicimos de forma manual hay que automatizarlo, es decir, hay que generar un algoritmo que lo haga de forma automática. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo que, y, pues vamos a hacerlo de forma manual. Simplemente vamos a observar exactamente qué fue lo que hicimos. ¿Ok? Pero fíjense, tenemos que construir una matriz. Tengo que calcular una transformada 1, una transformada 2 y una transformada 3, una transformación 3. Y al momento de multiplicarlas todas, se obtiene una única transformación. Ok, entonces quiero calcular esta transformación por pasos. Pero vamos a analizarlo por pasos. Entonces, fíjense qué fue lo que hicimos aquí. ¿Qué fue lo que hicimos exactamente? Lo que hicimos fue multiplicar de la posición 11, que era 2, lo multiplicamos por C. De hecho, aquí está. 2 por C. Y le sumamos S por 1, que es este de aquí. La posición de 21. ¿Está? De 11 por C más de 21 por S. Y el resultado de esa multiplicación es el nuevo punto, es este raíz de 5. Ahí está rotando. ¿Perdón? Ahí es cuando empieza a rotar. Sí, ahí es la primera rotación. Estamos analizando la primera rotación. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Esta multiplicación es el valor del nuevo D. De 11 prima, perdón. Y aquí lo estoy expresando. Y la otra condición es que esta multiplicación, esta de aquí, menos 2S, que es el mismo 2 que tenemos aquí, multiplicado por S, más este mismo 1 multiplicado por C. Eso fue lo que realmente hicimos. D11 por C más D21 por S igual al nuevo valor de D11. Y D21 por C menos D11 por S igual a 0. Eso fue lo que hicimos en realidad, ya de forma general, o sea, sin ponerle valores, poniéndole las posiciones que tenía la matriz D. ¿Ok? Entonces, pues esto lo hacemos de forma repetida, lo único que cambia es la posición del 1 y del 2. Para el tercer ciclo, para este ciclo, ¿qué es lo que pasa? Es que aquí es de 1 y aquí es la posición 3. Entonces, en realidad, este 1 es J y este 2 es K, la posición que tenemos en la matriz original. Es esta, JK. ¿Okay? Entonces, en el primer ciclo pusimos J igual a 1 y K igual a 2. Por eso tenemos esta expresión. J igual a 1. En realidad, si lo generalizamos, aquí tendríamos dJJ por C más dKJ por S
igual a DJJ prima. Y aquí tenemos DKJ por C menos DJJ por S igual a 0. ¿Ok? Para el primer ciclo, para la primera transformación, resulta que J es igual a 1 y K es igual a 2. ¿Okay? Y así lo vamos a hacer de forma repetida para diferentes posiciones. Entonces vamos a analizar este primer caso. Asumiendo que ya sabemos que el 1 es J y el 2 es K. ¿Ok? Entonces esto fue lo que realmente hicimos en la primera transformación. Ahora vamos a analizarlo. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que el S lo calculamos de esta forma y el C lo calculamos de esta otra forma. Y el nuevo valor pues es la raíz cuadrada de los valores anteriores de 11 y de 21. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a analizar ahorita es cómo se deduce que a partir de estas dos condiciones se logra este resultado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el procedimiento completo para ver que efectivamente estas dos condiciones implican que D11 es igual a la raíz cuadrada de D11 cuadrada más D21 cuadrada y S es igual a D21 entre R y C es igual a D11 entre R. ¿Okay? Pues vamos a realizarlo. Para eso voy a abrir la pizarra. ¿Ok? Fíjense. Tenemos un de 11 por C más un de 21 por S que es igual a D 11 prima y un de 21 por perdón, se debe de cumplir esa condición y además S cuadrada más C cuadrada debe ser igual a 1. ¿Okay? Y finalmente la otra condición era que D 21 por C menos D 11 por S es igual a 0. Se tienen que cumplir estas tres condiciones. Entonces, ¿qué quiero hacer? Calcular cuál es el valor de D1 y cuál es el valor de S y C para poder calcular la transformación. Entonces, lo primero que hago es de la primera, de arriba, despejar por donde está. Voy a despejar, bueno, voy a pasar el signo negativo hacia acá. De 11 por S. De la última ecuación, llego a esa. Ahora, esta de aquí la elevo al cuadrado. ¿Cómo me queda? De 21 al cuadrado por C cuadrada igual a de 11 al cuadrado por S cuadrada. ¿Ok? Anteriormente
despejo S cuadrada de esta. ¿Ok? Ahora de esta misma despejo ahora C cuadrada. Es igual a D11. Ok, estas dos últimas se obtuvieron de esta. ¿Ok? Ahora voy a sustituir este C cuadrada en esta que está acá. ¿Ok? En la segunda, en S cuadrada más C cuadrada. ¿Ok? Y me queda que S cuadrada más este término aquí de 11 cuadrada sobre D 21 cuadrada por S cuadrada igual a 1. Sustituye este término en este de acá y este es el resultado. Y voy a despejar S. ¿Ok? ¿Cómo me queda? Bueno, multiplico todo por D 21 cuadrada y me queda D 21 cuadrada por S cuadrada más de 11 cuadrada por S cuadrada igual a D 21 al cuadrado. Finalmente, si despejo S, me queda que S va a seguir acá, voy aquí, queda S cuadrada igual a D 21 cuadrado sobre D 11 cuadrada más D 21 cuadrado. Y S finalmente es D 21 sobre raíz cuadrada de D11 al cuadrado más D21 cuadrado. ¿Ok? Sí. Ahora hago lo mismo, pero ahora con el otro. En lugar de sustituir este de aquí, voy a sustituir el de arriba. Este acá. ¿Cómo queda? Cambia de color.
Aquí fue sustituir este de aquí en la segunda ecuación. Ahora lo que voy a hacer es sustituir el segundo en la misma ecuación. Ok, entonces como queda si sustituyo este en el s cuadrada más c cuadrada más igual a 1. Queda de la siguiente manera. De 21 cuadrada permítame, estoy sustituyendo este aquí. De 21 cuadrada sobre de 11 cuadrada por c cuadrada más c cuadrada por la 1. De 21 cuadrada por c cuadrada más de 11 cuadrada por c cuadrada igual a de 11 cuadrado. Despejo c cuadrada queda igual a de 11 sobre raíz cuadrada. No, todavía no es la raíz. De 21 cuadrado 21 cuadrada. raíz. ¿Sí? Y saco la raíz cuadrada de c, de todo, perdón, para obtener c. De 11 entre la raíz cuadrada de 11 cuadrada ok, entonces ya calculé S y C. Ahora voy a hacer un cambio de variable. Aquí ya hice estos dos cálculos de forma independiente. O sea, primero de esta última, los elevé al cuadrado y despejé S y C. Luego lo sustituí el S cuadrada por C cuadrada en la segunda ecuación. Primero S cuadrada y luego C cuadrada. Y llegué a estos dos resultados. S y C. Ahora voy a hacer un cambio de variable. Voy a definir una variable R. Y esa R la voy a llamar raíz cuadrada de D11 al cuadrado más D21 al cuadrado. ¿Ok? Y sustituyo estos resultados, voy a poner otro color, este, y perdón, en si esto todo lo sustituyo en la primera ecuación y utilizo la definición, ¿qué logro?
sustituyendo todo lo que palomeé. En 1 y este es 1. ¿A qué llego? Te viene, sustituyo este C. Lo sustituyo aquí. Perdón, es... ¿Dónde estoy? Aquí. Este C lo sustituyo aquí. Entonces me queda D11 cuadrada. Lo voy a poner tal cual. D11 por C. ¿Y sé quién es? Es D11 sobre esta raíz cuadrada. Pues esta raíz cuadrada, ¿quién es? Es R. Más D21 por S. ¿Quién es S? Es D21 sobre R. Y eso es igual a D11, perdón, prima. Y simplemente sustituye estos tres resultados en la primera. Luego, pues hay que despejar, van a hacer las operaciones de 11 cuadrada más de 21 cuadrado sobre R es igual a pero ¿quién es este de aquí? Este término 3R cuadrado, ¿no? este término ¿quién es? Este término, tiene bien, es R cuadrada, ¿no? Sí. Eleven al cuadrado este, ponerlo aquí, de aquí queda que R cuadrada es igual a D11 cuadrado más D21 cuadrado. Entonces todo lo que está acá arriba es R cuadrada. Entonces finalmente tengo que R cuadrada sobre R es igual a D11. Es decir, que R es igual a D11. Listo. Tengo la solución. Pongo con otro color. Las ecuaciones que me interesan de aquí son estas. ¿Por qué? Porque me dicen cuánto vale S y C. De hecho aquí, la que sustituye acá no fue esta de aquí. Por aquí. Esta es la que sustituí. Esta no. Ok. Entonces, este es mi problema inicial, como lo planteé con mi transformación. Pero las incógnitas aquí son C y S.
qué valores le pongo para que se realice la transformación. Pero adicionalmente hay un nuevo parámetro que se hace diferente al original. También tengo que calcularlo y es este. ¿Sí? Entonces esa es la forma en cómo es el algoritmo, la forma general. ¿De aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Fíjense que a partir de estas tres ecuaciones, 1, 2 y 3, obtuve la solución, ¿no? S, C y D11'. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar. La solución, que era precisamente la que veíamos. A partir de estas tres, más una que no puse aquí, pero que se debe de cumplir, que ya vimos que es S cuadrada más C cuadrada es igual a 1. Se deben de cumplir estas tres para tener una transformación que me triangularice o que me lleve una posición a cero. ¿Ok? Ya vimos que con esas tres llegamos a este resultado. R es igual a la raíz cuadrada de D11 cuadrada más D21 cuadrada. Y D11 es igual a R. Y S es igual a D21 entre R. Y C es igual a D11 entre R. ¿Ok? Entonces ya vieron de dónde salen las ecuaciones 427. De hecho, estas ecuaciones las pueden utilizar para la tarea. Estas son válidas. Si estas las aplicamos directamente al ejemplo, fíjense, vamos al ejemplo, que fue exactamente lo que hicimos. Este es el ejemplo. ¿Quién es D11? Igual a 2. Y D21 igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿quién es R? R es igual a la raíz cuadrada de D21 por de D11 al cuadrado más D21 al cuadrado, que es 2 al cuadrado más 1 cuadrado. Esto es igual raíz de 5. ¿Ok? Entonces, R es raíz de 5, D11 igual a 2 y D21 igual a 1. Este de aquí por definición es D11'. ¿Ok? ¿Y quién es D11'? Aquí está. ¿Quién es ahora? Y bueno, y ya con eso calculo el D11', pero los demás también se ven modificados. ¿Cómo se ven modificados? Multiplicando la matriz C y S. Con C y S ya calculados, se hacen estos cálculos y ya obtenemos los valores de estos 4 puntos. ¿Ok? Entonces el método, y este también por definición es 0, por eso aquí aparece como 0. ¿Ok? Entonces es el método que utilizamos para calcular C y S y obviamente este punto de aquí, y este es el procedimiento, el cálculo. ¿Ok?
¿Ok? Entonces eso fue nada más para una posición. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para hacerlo para todas las posiciones? Simplemente, como les comenté, sustituir J y K en esta posición. ¿Dónde está? Ya subí mucho. ¿Sí? Cambiar J y K en lugar, J en el lugar de 1 y K en lugar de 2. Pero no vamos a utilizar estos valores J y K, vamos a utilizar I y J. Entonces, para generalizar, vamos a poner de forma general la misma solución, pero en lugar del 1 pongo I y en lugar del 2 pongo J. Y tengo que moverme I desde 1 hasta n-1. En el caso del ejemplo de la matriz D, me estoy moviendo I se va a mover en 1 y en 2 nada más. ¿Ok? Y J se va a mover de I más 1 hasta n. ¿Ok? Entonces, vámonos al ejemplo. Este va a ser mi algoritmo. Tengo D es igual a D11, D21 y D30. Perdón, D13. D21, D22 y D23. Luego tengo aquí D31, D32 y D33. Este es el ejemplo que estamos siguiendo. Vamos a tratar de aplicarlo al método. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que voy a hacer estos cálculos, pero cuando haga el recorrido para I de igual a 1 hasta n-1. Es decir, I se va a mover aquí. I igual a 1. Bueno, lo pongo de otra forma. Voy a poner la tablita, en donde aquí voy a poner I y voy a poner J. Entonces I va a empezar en 1. Cuando I tenga 1, voy a hacer el recorrido en J más 1. Entonces va a ser J igual a 2 y 3. ¿Ok? Y una vez que llegue a 3, o sea, hasta n es igual Nada a más está 3. recorriendo la matriz, ¿no? ¿Perdón? Nada más está recorriendo la matriz, ¿no? Exactamente. Voy a recorrer la matriz, pero no en todo. N es igual a 3. Ahora, y una vez que llegue igual a 3, termino J e incremento I. Y ahora va a ser igual a 2. Por ahí igual a 2, vuelvo a hacer el recorrido en J, entonces voy a hacer el recorrido desde J igual a 2. Perdón, J igual a I más 1, I más 1 es 2 más 1 es igual a 3. Y termino en N, como N es igual a 3, ahí termino. Solo voy a hacer 3 veces. Primero por ahí igual a 1 y J igual a 2. Luego por ahí igual a 1 y J igual a 3. Y luego por ahí igual a 2 y J igual a 3. Que son las 3 transformaciones que tengo. ¿Sí? Pero aquí ya está de forma general. Si yo cambio n igual a 5, el algoritmo sigue funcionando. Ya está generalizado. Para el ejemplo que tenemos, tengo que aplicar este algoritmo, pero para estos 3 casos nada más, que son los 3 casos que tengo aquí. Estos 3. 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien?
Parece que sí. Ahí está un algoritmo, ¿no? Es un Bueno, algoritmo, sobre el exactamente, código, esto ¿no? ya se puede programar. Algún que- Esto ya se puede programar. Y fíjense, este programa lo hemos estado deduciendo a partir de cómo definimos nuestra transformación, que es esta. Esta es nuestra transformación. Dimos un ejemplo. Del ejemplo vimos un caso particular, que es este. De este caso particular obtuvimos estas tres ecuaciones. Y de estas ecuaciones lo generalizamos y ya tenemos un algoritmo. Que de hecho ese algoritmo pues está aquí, ya hecho. ¿Ok? Entonces, esto que acabamos de explicar acá arriba es exactamente este algoritmo. Entonces vamos a hacer un recorrido, un for desde i igual a 1 hasta n menos 1. Y luego un for anidado desde j igual a i más 1. Aquí está otro error, que sí, i más 1. Déjenme marcar estos errores para corregirlos. Y sí, ¿en dónde tenía otro error? Sí, ya me acordé. Arriba. Y le voy a poner T prima. Entonces, desde j igual a i más 1, i más 2 hasta n. Ahí me detengo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que calcular r, hay que calcular s y c. De esta forma, finalmente el nuevo d y j, este ya sería d prima, lo voy a sobreescribir, o sea, ya lo utilicé aquí arriba y ahora ya lo voy a reescribir. ¿Y cómo lo voy a reescribir? Con R. O sea, R es un nuevo valor. El que está abajo es 0. Acuérdense que el que está abajo siempre es 0, entonces tengo que forzarlo aquí. Lo escribo como 0. Y finalmente con este último for hago el recorrido de toda la matriz. Acuérdense que la matriz, vamos a regresarnos al ejemplo, estos parámetros se modifican. Estos cuatro parámetros, este ya dijimos que es 0, pero estos son diferentes de 0, entonces hay que calcularlos. Entonces estos los calculo con un for aparte. Entonces hago un recorrido, ahora es en K, desde desde K igual a I más 1 hasta N, ¿se fijan? Y tengo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí, aquí. Si aquí es I, entonces aquí es I más 1 y aquí es N. Entonces hago todo ese cálculo y bueno, aquí primero rescato IK porque lo voy a reescribir y más adelante lo requiero, entonces hago este cálculo y ya modifico esas últimas cuatro valores. ¿Ok? Y termino el algoritmo. Entonces, este pequeño programita que está aquí, lo que realmente hace es triangularizar una matriz. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
¿Todo bien? Sí, nada más hay que tomarnos un poquito más de tiempo para Perdón, analizarlo no por te nuestra escucho bien. cuenta. Que nada más, creo que de nuestra parte para analizarlo un poquito más, Ok, cuando hagamos ok, un sí, ejercicio. sí, sí. Sí se requiere analizarlo con un poquito más de calma. Esto, pues este es el manual. Ahí viene todo. Pues ahí lo pueden revisar. Y sobre todo les va a servir mucho hacer este cálculo para que vean exactamente cuál es el objetivo. Se háganlo a mano, o sea, o apliquen esta de aquí. Simplemente pongan los valores y sustituyan y calculen S y C de una forma sencilla. Nosotros aquí la primera lo hicimos de forma manual. Ya no pueden hacer de forma manual, pero el resultado va a ser el mismo. ¿Ok? Y pues, o pueden intentar también programar este algoritmo. Este algoritmo les hace exactamente la tarea. Ustedes tendrían que, la tarea, pues, no tienen el algoritmo, lo tendrían que hacer a mano. Pues en la tarea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Muy sencillo. Y definen, o sea, en la tarea en particular tienen tienen un n igual a 3. El recorrido ya vimos cómo es. Con i igual a 1, 2 y 3. No, perdón. 1 y 2, porque se termina en n-1. ¿Ok? Y j, para i igual a 1 se mueve entre 2 y 3. Y para i igual a 3 se mueve nada más en 3. Perdón, para i igual a 2 se mueve nada más en 3. Y se repite el procedimiento. Se hace 3 veces. ¿Sí? Entonces no tiene mayor complicación. De hecho, este lo vamos a programar un poquito más adelante para hacer un ejercicio. Pero este es el ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya una vez que tenemos el, la solución, ya podemos triangularizar una matriz, entonces eso significa que ya puedo hacer esto, ¿no? Si tengo mis matrices A transpuesta por A y el vector B, si tengo toda esta información, A y B, que no es otra cosa que la matriz Z y la matriz Y en la práctica de mínimos cuadrados que vimos, si tenemos esa información, entonces ya podemos hacer este cálculo también, utilizando este algoritmo que acabamos de, de obtener. Entonces, acuérdense, ese algoritmo lo que me hace es calcular esta matriz F. A partir de aplicarle la transformación directamente aquí. Pero si también se la aplico acá, entonces el resultado de aquí va a ser un vector, el cual ya simplemente tengo que despejar. Me queda una forma de este tipo. Este x' sería todo esto. Y ya nada más tendría que despejar x para obtener la solución. Como es una matriz triangular, la solución es muy sencilla. No tengo que calcular la inversa. Y si tengo que calcular la inversa, pues es muy sencillo. Acuérdense que la inversa de una transformación de este tipo es... no, perdón, aquí no aplica, esa es en la transformación. Esta es la matriz triangular. Es aquí. Esta matriz que estamos calculando tiene una característica muy particular. La transpuesta a esa matriz resulta que es su inversa. O sea que Por ser triangular, ¿no? es una transformación ortogonal. Entonces, tiene esta característica en particular las matrices ortogonales. Ok, entonces si logramos hacer eso y ya tenemos la triangularización de una matriz,
pues ahora ya puedo solucionar mi problema, ¿no? De mínimos cuadrados, que es este. Z por P menos Y igual a un error. Ese es el modelo RX con otras variables. ¿Ok? Pero fíjense. AX menos B igual al error. Entonces, con este algoritmo vamos a solucionar este problema. Lo primero que vamos a hacer, bueno, aquí ya, y aquí es otro método. Y no, mejor esto lo vamos a abordar mejor en la próxima clase porque hasta aquí, ya podemos calcular el método de mínimos cuadrados convencional. Pero lo que sigue, utilizando obviamente la misma transformación, es el método de mínimos cuadrados recursivo, pero utilizando la transformación ortogonal. Que eso pues es un algoritmo todavía aún mejor. Pero bueno, no quiero adelantarme porque quiero que hasta aquí eh, puedan realizar la tarea, puedan analizar bien qué fue cómo estamos proponiendo el método y lo comprendan bien, porque posteriormente a partir de aquí vamos a hacer un programita para utilizar este método en lugar del mínimos cuadrados anterior. Entonces, antes de continuar, porque lo que sigue es mínimos cuadrados recursivo con este método. Entonces, no quiero adelantar esta información porque los puede confundir un poco. Entonces, pues lo que sigue es programar. Programar esta rutinita. Esta rutinita lo que va a hacer es factorizarme mi problema y obtener el método de mínimos cuadrados. Entonces aquí lo que hay que verificar es que sigue siendo el método de mínimos cuadrados, nada más calculado de una forma diferente, sin utilizar el algoritmo. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a lanzar el